Amigos de Portal Central, bienvenidos a este su segmento de diálogo que tenemos aquí en Portal Central con los candidatos al Congreso que están yendo a postular a un escaño, y por uno de ellos tenemos que elegir el 11 de abril. Junín, como saben todos, tiene 5 representantes en el Congreso, y de más de 100 candidatos tenemos que elegir a 5 que nos representen en ese poder del Estado. En esta ocasión estamos con el doctor Aristóteles Guamaní Janampa, quien es candidato al Congreso con el número 3, Conjuntos por el Perú, a quien damos ya la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido aquí a Portal Central. Buenas tardes, gracias por la invitación, a sus órdenes. Doctor, faltan escasamente 11 días para ir a elegir a las urnas el domingo 11 de abril. ¿Y cómo evalúa usted la campaña? Verónica Mendoza ha salido airosa en los debates presidenciales. Nosotros estamos muy optimistas, habida cuenta de que nuestras propias encuestas nos ubican en primer lugar. También las encuestas de siempre, ¿no? Las clásicas, igual. El IEP, por lo menos Ipsos. Una de ellas ya nos ha puesto casi de igual a igual con el que está en primer lugar, que es el señor Lescano. Y esperamos muy optimistas y con la seguridad de poder ser una opción de gobierno. El día 11 de abril, donde invocamos a la población del país a apoyar esta alternativa política que sería la primera vez en la historia del país gobierno, porque en 200 años de, entre comillas, vida republicana, un gobierno como el que encabezaría Verónica Mendoza nunca se ha dado. Doctor, usted es psiquiatra de profesión y también se desempeña en esa carrera profesional en salud aquí en Huancayo, y aprovechando esa especialidad que usted tiene, quiero preguntarle por sus propuestas legislativas. Muchos señalan que la salud emocional, la salud mental está enferma en nuestra sociedad porque existe violencia contra la mujer, existen casos de suicidios, en fin. ¿Usted tiene alguna iniciativa legislativa que podría plantear en el próximo Congreso de llegar a ese poder del Estado? De acuerdo. La iniciativa legislativa personal o un proyecto de ley, que ya lo tengo trabajado, es la reparación integral a los compatriotas afectados por el COVID o por la COVID, que implica reparación económica, reparación en salud física y mental, reparación laboral, reparación educativa y otras. No nos olvidemos que la COVID, entiendo que ya se nos viene en la tercera ola, y eso hay que entenderlo y aceptarlo. Bueno, la segunda ola todavía no termina. Pero ya se viene la tercera. Produce daños físicos irreversibles. ¿Qué quiere decir? El principal órgano dañado es el pulmón. Por tanto, si eso se está dando con millones de compatriotas que han supervivido a esta pandemia, van a tener el pulmón con una función venida a menos. Y entonces a estas personas habría que darles una reparación, una subvención económica, plantea usted. Aparte de eso, tratamiento de tipo rehabilitación, en lo que respecta al aspecto respiratorio. También hay un daño cardiovascular, también iríamos por ese lado. Pero hay un aspecto que sí tiene que ver con mi área. ¿Cuál es? El problema emocional. Porque aparte de la depresión, ansiedad y otros trastornos psiquiátricos, hay que abordar ese problema a largo o mediano plazo con un equipo de salud completo que vaya de psiquiatra hasta asistente social, claro. Porque en psiquiatría el abordaje es multidisciplinario. Doctor, y ahora, ¿de dónde saldrían los fondos para la reparación económica que usted está planteando? Ya. En primer lugar, los que siempre han gobernado el país dicen no toquemos la caja fiscal. Privilegiemos el pago de la deuda externa.
no cobremos tributos a las grandes empresas. Entonces, es cierto, hay deuda externa. ¿Y cuándo se paga la deuda interna? ¿No? Claro, y yo le pregunto Sí. claro, le pregunto esto porque en el Congreso, que ya termina ahora en julio, y el Congreso disuelto también, ya tiene más o menos 4 proyectos de ley o leyes ya, incluso las que han sido promulgadas por insistencia, declaradas inconstitucionales, ¿no? Justamente porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y cuando usted me plantea un proyecto de ley que demandaría gastos y el Congreso no tiene iniciativa de gasto, también con el riesgo de ser declarado de inconstitucional. Ya, correcto. Partamos por algo puntual. El presupuesto para la salud en el Perú siempre ha sido bajo. En estos momentos no llega ni al 4%. ¿A cuánto debería llegar? Por lo menos al 8%. 8%. Eso se da en los países donde existe un estado de bienestar, llámese Uruguay. Entonces, ¿qué pasa? Si eso es así, el incremento de presupuesto para el sector salud haría posible lo que yo estoy planteando. Pero yo voy por el otro lado. Si, por ejemplo, la Telefónica tendría que pagar los 729 millones de soles que fue condonado por el Tribunal Constitucional, ahí habría un dinero para destinar a esos peruanos que lo necesitan, porque en última instancia, si no hacemos algo, nuestros compatriotas y nosotros mismos mañana o pasado podemos morir. Entonces, es preferible ayudar a la gente en su supervivencia o alguna calidad de vida que sencillamente enterrarlos. De acuerdo, pero digamos, cobrar la Telefónica, hacer los cambios presupuestales necesarios, ¿no es eso más bien en función del Ejecutivo y el Congreso tendría que dar más bien leyes que no demanden mayores gastos? Lo que pasa es que el Ejecutivo elabora presupuesto. ¿Quién lo aprueba? El Congreso. No nos olvidemos que el Congreso es el primer poder del Estado. Inclusive tiene la facultad de retirar al presidente a su casa o a la cárcel. Entonces, el Ejecutivo, como su nombre lo dice, hace obras, gobierna. Es su función. Pero el Legislativo, ¿qué hace? Prepara leyes y fiscaliza, y hace control político. Así es. Entonces, ¿qué cosa es política? Buscar el bien común, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿vamos a seguir que nuestros compatriotas se mueran porque falta oxígeno, porque falta camas, porque falta medicinas, o porque falta una real atención de salud, o hacemos lo contrario? Entonces, eso es una, digamos, una suerte de plantear opciones, o la vida o la muerte. Entonces, la salud es un derecho humano. Así es. Y por lo tanto, no tiene costo. Bueno, pero cuando hay expresión, digamos, en el presupuesto para ejecutar las acciones, ¿no es cierto? Yo le he preguntado cómo va a ser para que su iniciativa de ley, si es que lograra convertirse en ley, no tenga este freno con el Tribunal Constitucional de que lo declare inconstitucional, ¿no? Claro, eso se podría dar. Y depende también del tipo de gobierno que tenemos. Por eso le decía en principio, todos los gobiernos han hecho, ¿no?, de su trabajo, ¿qué cosa? Favorecer a las grandes minorías, que tienen todo, y las grandes minorías no tienen nada. No nos olvidemos de que en el Perú hay millones de compatriotas en extrema pobreza. Doctor, pobreza. Otro aspecto, por lo tanto, entiendo que hay que atender a ellos, ¿no? Evidentemente. Un tema ligado también a su especialidad, doctor, es el asunto de la violencia hacia las mujeres. En la pandemia hemos visto, y los estudios señalan de que son ellas, las mujeres, las que han sufrido mayor violencia al estar encerradas, ¿no?, juntamente con su agresor. Existe hoy día una ley que ya está vigente varios años que permite luchar contra esta violencia, ¿no? Sin embargo, pareciera que no es efectiva. ¿Hay algún tipo de mejorar esta norma, esta legislación, doctor? Lo que pasa es que en el Perú, echa la ley, echa la trampa. Hay tantas leyes que no se cumplen, pues. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos tendiendo de candidata a la presidencia una mujer. Esperemos que sea la primera presidenta mujer en la historia del país. ¿A eso cómo se le llama? No discriminación. Debe haber democracia de género, equidad y oportunidad para todos los seres humanos, en este caso para todos los peruanos, sin que de por medio esté, por ejemplo,
la situación de sexo. Claro, claro, pero yo le pregunto Entonces, desde el Congreso, ¿qué se puede hacer para mejorar estas normas que benefician y protegen a las mujeres para que esta violencia no siga tan fuerte como es hoy? Junín es el tercer departamento en violencia hacia la mujer, ¿no? Sencillamente hacer de que las instancias correspondientes, con reformas que son necesarias, llámese Ministerio Público y Poder Judicial, cumplan con lo que tengan que hacer. Eso no se da en nuestro país, empezando porque el Centro de Emergencia Mujer, donde se acude en primera instancia, cuando existe la violencia que usted dice, haga lo que tenga que hacer y derive al denunciado, ¿dónde? Al Ministerio Público, pasando por la policía y, si es necesario, al Poder Judicial para que la sanción sea efectiva. Y por otro lado, decirle de que no solamente hay que fijarnos en las mujeres, porque también hay varones maltratados. Es una minoría, pero lo hay. Y hay poblaciones que sencillamente en nuestro país no tienen ningún derecho a nada. Claro, es un enfoque que va a la sanción, pero el asunto sería hacer más chamba en la prevención, ¿no le parece, doctor? Se habla pues de promoción y prevención en salud, educación sanitaria, educación para todo. Por ejemplo, en las primeras entrevistas hablábamos con 2 candidatas mujeres y les decía ¿por qué no están facultadas todos los centros de salud de cualquier parte del país, de cualquier parte de la región, para hacer los exámenes a las mujeres maltratadas y no tienen que ir todavía al Ministerio Público y revictimizarse frente a un médico legista, ¿no? No, lo que pasa es que el médico, el personal de salud… Eso lo puede hacer perfectamente con una ley sin costo el Congreso de la República. Entiendo que sí, lo que sucede es de que el profesional de salud no está en condiciones de hacer el trabajo que usted dice. ¿Por qué? Porque a una persona maltratada, violentada, por decir, ¿qué hace el médico general en una posta? De repente tiene una herida, le hace una sutura. De repente hay el psicólogo, o puede estar psiquiatra, porque ahora hay de centro de salud mental comunitarios a nivel país, que debería ser distribuidos en cada distrito. ¿Qué hace el profesional en salud mental? Ayuda a la persona en su situación de urgencia emocional, pero la parte estrictamente legal no lo podría hacer porque la ley no se lo permite. En tal caso, habría que modificar eso, ¿no? Que el profesional médico tenga la potestad de hacerlo, porque si lo hace sin que existe un marco legal, está cometiendo claro, por ejemplo, una falta, por lo menos, ¿no? Ahí tiene una oportunidad para reglamentar eso desde el Congreso y que cualquier profesional de salud pudiera hacer esa atención a las mujeres, ¿no? Y que valga legalmente. Claro, habría que plantear modificaciones en esa ley para mejorarla, ¿no? Ok. Antes que no gane el tiempo, doctor, quiero un poco hacer que nuestro público conozca cuál es el recorrido profesional que usted tiene. Sabemos que usted ha sido director ejecutivo de eSalud en los años 2011, coincidiendo con el gobierno de Ollanta Humala, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ha sido una gestión muy cuestionada en su momento, incluso con denuncias de direccionamientos por momentos, de plazas. ¿Cómo ha quedado ese asunto, doctor? ¿Nos puede conversar un poco sobre ese aspecto de su carrera profesional? Ya, en primer lugar, dirección ejecutiva no hay acá, es gerencia. Gerencia, disculpe. Gerencia regional o departamental Junín. Segundo lugar, yo estoy en política porque tengo una hoja de vida limpia y no le debo nada a nadie, y por tanto hay autoridad moral para ser de repente representante de la nación y de la región. Yo salí de eSalud sin ningún proceso administrativo ni judicial. Si hay opiniones a favor o en contra, pero más esas opiniones en contra, las tomo de donde vienen, porque sencillamente no se condicen con la realidad. Y sí quiero decir algo, la gestión que me antecedió fue la gestión aprista, de Barrios y Pensa con Troncoso Mena. Ellos sí han tenido denuncias de tipo fundamentalmente penal. Claro, y más de uno no entró a la cárcel
¿Por qué? Porque se compró la sentencia en el Poder Judicial, así que yo en ese aspecto no tengo nada que decir, porque que me investiguen, ¿no? Por angas y por mangas mi situación personal, no van a encontrar nada. Y yo quisiera aprovechar en relación a su pregunta, decirles algo de quién es Aristóteles Guamaní, ¿no? ¿Quién es, doctor? Díganos en pocas palabras. Yo soy médico psiquiatra de profesión, con 35 años de servicio en salud, con una hoja de vida limpia. Soy maestro y doctor en medicina. Soy docente principal de la Facultad de Medicina UNSP, que tuve el honor de ser cofundador. He sido gerente de la red asistencial Junín e-Salud. He sido decano del Colegio Médico, he sido presidente del Cuerpo Médico, he sido dirigente nacional de AMSOP, Asociación Médica de Seguro Social. He sido gestor de la segunda especialización en medicina en la región macrocentro del Perú. Y fundamentalmente esto es la parte de labor social. Hace 20 años yo atiendo ad honorem a la población afectada por violencia política en español y quechua. Claro, las víctimas de la violencia, del registro de víctimas de la violencia, ¿no? Y ahora están en un proceso de reparación. Sí, tratamiento. Diferentes procesos de reparación que tienen estas personas, sí, ¿verdad? Doctor, y quería terminar, esto es importante. Yo me debo a mi familia, me debo también a la sociedad, me debo a personas como ustedes, personas de bien. Mi esposa es psicóloga, trabajadora en el Ministerio de Salud. Tengo 3 hijos médicos. Y resulta que, habiendo cumplido de alguna forma con la tarea familiar y en un porcentaje altísimo con la tarea laboral, universidad, salud, me han dado, si se quiere, permiso, mi familia, para asumir esta responsabilidad como candidato al Congreso por Junín y también por el país, y ojalá se pueda lograr el objetivo. Ojalá, y le deseamos suerte, doctor, en esa tarea. Hay un punto que, a propósito del escándalo del Vacunagate, que ha sido, digamos, un escándalo, sobre todo ético, muy fuerte, y que está involucrado el expresidente Vizcarra, ¿no le parece que usted sacar un poco de ventaja? Porque usted también, digamos, le corresponde obviamente la vacuna porque es personal de salud, pero al ser usted candidato y el estar de licencia, ¿no le parece, digamos, sacar ventaja respecto a los otros candidatos? Bueno, Vizcarra para mí es un delincuente, lo digo así, abiertamente, no me va a retractar. Segundo, el que habla, yo le dije, 35 años de trabajo en una institución de salud. Tercero, yo fui uno de los trabajadores último de la fila, cuando ya todos habían vacunado, inclusive administrativos. Es un derecho que me asiste, la norma que dice. Los primeros que se vacunan, trabajadores de salud. Dice Guamaní, dice X, dice Y, dice Z, no señor. Me correspondería esa vacuna. O es que no me vacunaba porque soy candidato. No es así, o sea que hay que entender las cosas de una manera tal. Pongo en la mesa el tema justamente porque ese ha sido uno de los cuestionamientos, ¿no? Porque este candidato ya se vacunó y tiene ventaja frente a todos los demás candidatos que, bueno, no tienen la protección de la vacuna, ¿no? Yo solamente quiero decirles, ¿sabe quién se vacunó el primer día que se hizo la aplicación de las mismas en la Merced? ¿Quién, doctor? La candidata Silvana Robles. Sí, también, odontóloga. la número... El segundo día de vacunación. Yo me he vacunado casi al final, de los casi 3.000 trabajadores de mi institución, acá en la región. Entonces, ¿dónde está la falta? No lo veo por ningún lado. Entonces, pero sí, Vizcarra y sus amigotes, Aguinaga, un médico de Fujimori, y tantos otros, por ejemplo, viceministro de Salud, ¿no? Increíble, con toda su familia, creo que hasta con su chofer, vacunándose de una forma clandestina. Eso sí es una falta, entre comillas, para mí es un delito. Debe tener pena de cárcel. Ese es mi punto de vista. Entonces, creo que las cosas hay que decirlas como son, porque el que no la debe, no la teme. No lo teme. Bueno, y precisamente hoy día ya la subcomisión de acusaciones del Congreso ha
dado pase a la inhabilitación de Vizcarra, ¿no? A propósito de este escándalo de Vacuna Gate. Sí, pues quería salvar su situación con buscar una curul. Bueno, la ciudadanía le va a negar esa posibilidad. ¿Y cuál es su camino? Es la cárcel. Estoy convencido de eso. Si no pasara lo que estamos conversando, señor periodista, en el Perú sigue habiendo más de lo mismo. Ok. Doctor, díganos brevemente, porque ya se nos está yendo el tiempo, la principal iniciativa legislativa que usted está pensando llevar al Congreso de ser elegido legislador por Junín. Le dije, la reparación integral. La reparación para las víctimas o las personas que han sufrido el COVID-19. Otro proyecto de ley es en el aspecto educativo, ¿no? Yo soy docente universitario. Hay que retomar en nuestro país la educación técnica, industrial, comercial, que en mis épocas de estudiante, yo estudié en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, los tiempos gloriosos. ¿Le podrían acusar de que usted quiere volver al pasado con este proyecto de ley? De ninguna manera. Más bien hay que impulsar los estudios técnicos en Perú, porque esa clase de personas se necesita mañana, tarde y noche para salir de su desarrollo. Entonces, quería llegar al punto. En esa época habían las grandes unidades escolares, como Santa Isabel. Así es. Tenían la secundaria común, secundaria industrial, secundaria comercial. ¿Qué pasaba con estos estudiantes cuando terminaban la secundaria? El de la industrial, mecánico, uno de los oficios. El comercial, contabilidad mercantil. Salía de la secundaria, ya podía dedicarse a algo, ser un emprendedor, un microempresario, algo así. Y si eres de tecnológico, igual. Hay estudiantes egresados de TechSoup, habrá escuchado hablar de un instituto tecnológico bien conocido. Así es. Todos tienen trabajo. Son personas que pueden tener acceso laboral rápido. Entonces, ¿qué pasa? Eso se debe hacer a nivel país y también institutos tecnológicos a nivel país. ¿Para qué? Para que los estudiantes cuando terminen secundaria no estén en el aire preparándose 1, 2, 3, 4, 5 años para querer entonces, ser ingenieros, médicos, abogados, ¿no? Claro, para redondear la idea de la iniciativa legislativa que usted quiere llevar entonces es hacer un proyecto de ley para revalorar la educación técnica a nivel superior o también a nivel de los colegios. A nivel de los colegios y a nivel de institutos tecnológicos. De acuerdo. Entonces, hasta aquí hemos ido conversando con usted y para finalizar este diálogo quisiéramos preguntarle, doctor, en manera concisa que nos diga por qué el 11 de abril tendríamos que votar por usted. Porque somos una opción diferente de los 18 candidatos que se lanzan a la presidencia. Verónica Mendoza ha demostrado su talla de estadista y las encuestas afines o no afines a nuestro movimiento así lo dicen. Y por otro lado somos una opción de gobierno diferente a los que ya gobernaron nuestro país durante centurias. Queremos plantear una verdadera independencia y una justicia social en nuestro país. Por tanto, el 11 de abril compatriotas, juninenses, marquen JP por Verónica Mendoza a la presidencia, marquen JP y escriban el 3 por Aristóteles Guamaní al Congreso de la República. No los defraudaremos. Causachum Perú, gracias. Muy bien, gracias también a usted, doctor Guamaní, Aristóteles Guamaní, por venir aquí a Portal Central. Le deseamos suerte en la campaña y con ustedes, estimados amigos, seguidores de Portal Central, nos encontramos en un siguiente segmento con diálogo con candidatos al Congreso de la República.